medio para poder, más que nada, compartir la palabra del Señor. Esta palabra de Dios que es alimento para nuestra vida, que es la guía, que es la que nos fortalece, es la que marca el camino para que nosotros podamos seguir adelante. Y esto, justamente en esta hora, quiero compartirles en Hechos capítulo 14, versículo 21. Hechos justamente son los hechos de los apóstoles. Hechos habla de la iglesia naciente. Allí encontramos justamente cómo se va extendiendo el Evangelio a todo lugar conocido en aquel tiempo, y que esa palabra que nació allí en la época de Hechos, justamente fue esa palabra que nosotros hemos recibido hoy en día, que es la palabra del Señor. Dice en Hechos 14, 21: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí encontramos que justamente el apóstol Pablo estaba recorriendo ciertas iglesias que habían sido levantadas, y está ahora en este momento confirmando sus ánimos, está diciéndole que no se desanimen, que no decaigan en el camino del Señor, que sigan adelante. Y también, sobre todas las cosas, le está exhortando, le está animando a que permanezcan en la fe, a que sean firmes en su fe. Pero hay una aclaración que es muy interesante. El versículo 22, al final de él, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué bueno es poder encontrar, poder observar cómo el Señor es directo, cómo el Señor es claro cuando nos habla. Él no oculta nada, Él no deja algo para más adelante, sino que es directo con su tratamiento con nosotros, y nos habla de que, nos advierte de que en la vida de cristiano muchas veces hemos de pasar por pruebas, hemos de pasar por dificultades. Es bueno saber esto, porque así uno tiene toda una perspectiva completa de por dónde ha de caminar, por dónde ha de atravesar. Pero no solamente les dice, que les advierte de que hay una necesidad, va a haber situaciones en las que estarán atravesando por luchas, por dificultades, etc. Sino también, sobre todo, le está confirmándolos en el ánimo para que sigan adelante. Y sobre todo le está diciendo que permanezcan en la fe, que sean firmes en la fe. Y esto es algo muy importante en la vida de un creyente, en la vida cristiana, que nosotros no decaigamos en la fe. Nuestra vida siempre debe estar en alto, esa fe que cuando habla aquí de fe, en muchos lugares de la palabra de Dios nos habla de esta fe, es el equivalente a tener una plena confianza en Dios. Cuando nosotros hablamos de fe, estamos diciendo de tener una plena confianza en Dios, una confianza en todo tiempo y en toda circunstancia y en todo lugar. Y
vemos que justamente la fe es algo muy importante en la vida cristiana, en la vida espiritual. Esta palabrita tan cortita comprende tiene tanta importancia, tanto valor realmente, tanto poder. Y vemos también justamente que la fe es aquello que liga el corazón del hombre con el Dios infinito, con el Dios todopoderoso. Qué maravilla que realmente, si podemos meditar en esto, de que cómo la fe en Jesucristo, la fe en Dios, nos une, nos liga con este Dios que es todopoderoso, en este Dios grande. También vemos en la palabra de Dios en Hebreos 11:1 que justamente nos habla de la definición de lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también encontramos en este capítulo de Hebreos, dice que los antiguos hallaron buen testimonio por esa fe que demostraron. Qué bueno es que nosotros hoy en día, en medio de este mundo que está siendo probado gravemente, en este mundo que vive justamente en presa del temor, presa de la inseguridad, presa de la ansiedad, que nosotros podamos permanecer firmes en la fe en Jesucristo, que nosotros podamos tener y demostrar esa fe, que podamos justamente nosotros influenciar en este mundo con nuestra fe, con nuestra confianza plena en Dios, diciéndole que hay esperanza en Él, diciéndole al mundo que no está todo acabado, diciéndole al mundo que hay un mañana en Dios, diciéndole al mundo que hay esperanza en nuestro Dios, que es grande y todopoderoso. Y vemos también, hablando de este Dios todopoderoso, en Hebreos 11:3, sigue hablando el capítulo de Hebreos 11, habla acerca de la fe en toda su extensión. Dice Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué declaración tan maravillosa. Por la fe nosotros podemos comprobar, podemos entender, podemos aseverar de que Dios ha constituido el universo, ha constituido este universo por cuanto Él es aquello que se ve fue hecho por lo que no se ve. Y vemos justamente que dice, por la palabra de Dios el universo ha sido hecho. Dios dijo y fue hecho. Y esta fe que nosotros profesamos, esta fe que nosotros debemos guardar, es una fe en este Dios todopoderoso que ha hecho el universo, que ha hecho los cielos, que ha hecho la tierra, en este Dios que hizo la vastedad de los mares, de los océanos, que ha hecho las montañas, que ha hecho los ríos, este Dios que es creador de todas las cosas. Qué bueno es que nosotros seamos alentados cada día a creer en este Dios todopoderoso. Vemos también que encontramos que hablando acerca de las virtudes de la fe, la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:7 dice que la fe, dice, es mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. Qué interesante comparación, porque verdaderamente el oro es una de las cosas más anhelada, deseada en el sentido material para la gente. El oro es algo, tiene un valor importantísimo, grandísimo,
Bueno, la fe dice que es mucho más preciosa que el oro. La fe tiene un valor mucho más grande, más importante. Ese valor es incalculable, ciertamente. Vemos también que justamente hay un requisito para que el hombre pueda acceder a Dios, pueda conocerle a Él. Y justamente en Hebreos 11:6 nos habla que ese requisito es la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros tenemos justamente un requisito para acceder a las cosas de Dios, es simplemente la fe. La fe es aquello que nos conecta con Dios, es aquello que nos conecta con las cosas sobrenaturales, es aquello que nos hace experimentar, crecer en el camino del Señor. Cuando hay un corazón que va creciendo en la fe en Dios, un corazón que tiene confianza absoluta en el Dios Todopoderoso. Pero inclusive si alguien quiere conocer a Dios, si alguien realmente está interesado en experimentar las cosas que son de Él, y está en su corazón ese deseo de saber, debe justamente poner en marcha la fe, porque sin fe es imposible. Muchas veces el hombre quiere razonar a Dios, quiere ponerle términos, quiere que Dios haga esto, aquello y lo otro, pero si no hay fe, esto es imposible. No se puede experimentar de ninguna manera las cosas de Dios si no hay fe. Vemos también en la palabra de Dios que justamente la fe es como un escudo para nuestra vida. En Efesios 6:16 dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo hemos de mantenernos firmes en el camino de Dios? ¿Cómo debemos de mantenernos firmes, de seguir adelante, creciendo? Una de las cosas que debemos tener presente es que la fe es un escudo. Es una protección para nuestras vidas contra este mundo incrédulo, contra este mundo que todo lo quiere según la razón, todo lo sigue según la lógica, pero ciertamente este escudo nos protege de la incredulidad, nos protege este escudo de la fe. Debemos tomarlo y tener firme en nuestras vidas para que proteja toda nuestra vida y nos proteja, como dice aquí, de los dardos de fuego del maligno, nos proteja de aquellos dardos de mentira de Satanás, de esos dardos de tentación que muchas veces puedan llegar a nuestra vida, y deben ser rechazados en esa firmeza en que creemos en este Dios todopoderoso. Vemos también en la palabra de Dios que la fe justamente es algo que experimentalmente debemos nosotros transitar. Cada día debemos caminar por ello. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Qué importante es que no olvidar nunca esto. No nos sintamos temerosos, no nos sintamos desanimados ante las circunstancias, ante las dificultades. Hoy en día estamos en un tiempo difícil, un tiempo de circunstancias difíciles, tremendas, pero debemos siempre poner nuestra mirada en nuestro Dios, levantar nuestros ojos a Él, de donde viene nuestro socorro. Y justamente la palabra dice, porque por fe andamos, no por vista. Por esa fe debemos caminar cada día,
caminando confiado en que Dios está con nosotros, que Él es que nos guarda, que Él es aquel que está a favor nuestro. Y vemos justamente que la palabra de Dios en este capítulo de 2 de Corintios habla de la forma práctica en que el escritor, el apóstol Pablo, vivía, y explica un poco la experiencia cotidiana, y lo dice de esta forma. Dice en 2 de Corintios 4, del 7 al 9, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ciertamente nosotros somos ese vaso de barro. Nuestra vida es barro. Nos habla de nuestra fragilidad. Pero dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. El tesoro en el vaso de barro. El tesoro es la vida de Cristo en nuestra vida. El tesoro es la fe en Dios. Ese tesoro que ha sido depositado en nuestra vida por la gracia, por el amor de Dios con nosotros, y que ese tesoro es aquel que sobrepuja. Esa vida de Cristo es la que nos lleva hacia adelante, la que opera en nosotros, más allá de nuestra fragilidad, de nuestra humana debilidad. Es aquella que nos lleva hacia adelante de victoria en victoria. Por eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Seguramente que es así. La excelencia es sobre todo de Dios. Él es el que obra a favor nuestro. Dice, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esto está hablando de una experiencia que el hombre, la persona que cree en Dios, ha de vivir. Muchas veces hemos de estar atribulados, mas no angustiados. La angustia habla de aquella persona que se siente acorralada. Aquel que cae en angustia es aquel que está, se encuentra sin forma de salir adelante, se encuentra allí en un dolor. Pero dice la Biblia, muchas veces estamos atribulados, mas no angustiados. El Señor nos libra de ello. Pasamos muchas veces tribulaciones, pero no, Él es aquel que nos conforta en el camino. Él es aquel que nos consuela en ese camino de pasar las pruebas. Él es aquel que nos va conteniendo. También sigue diciendo, en apuros, mas no desamparados. Sí, seguramente tendremos momentos en que estaremos en apuros quizás económicos, en apuros de relaciones, de problemas familiares, en apuros laborales quizás, pero dice, estamos en apuros, mas no desamparados. La palabra de Dios dice, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor, muchas veces hemos de pasar por apuros, por situaciones difíciles, pero no nos desampara, pero no desamparado. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Sigue diciendo este texto, dice, derribados, pero no destruidos. Seguramente que en algún momento de nuestra vida, y el apóstol pudo experimentar esto tantas veces, que sintió, sufrió el ser derribado, dice, pero no destruido. Nunca pudieron dejarlo knockout, nunca pudieron dejarlo allí tirado en el suelo. Él vuelta nuevamente a levantarse, porque dice, aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano. El Señor es aquel que nos vuelve a levantar una vez más para que sigamos adelante. La fe es algo
que nosotros debemos cultivar en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos habla de que en Romanos 10:7 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros, aquí está la importancia de escuchar la palabra de Dios, aquí está la importancia de leer la palabra de Dios, de estar en comunión con las cosas de Dios, porque dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Deseamos fe, escuchemos, prestemos atención a lo que Dios, a su palabra, atesoremos su palabra en nuestros corazones, para que nuestra fe pueda ir creciendo cada día más. Jesucristo mismo le decía a sus discípulos: tened fe en Dios. Le instaba, les animaba a que tenga fe en Dios, para que ellos puedan también experimentar las cosas sobrenaturales, las cosas de Dios. En Hebreos 11:27 dice: por la fe, está hablando aquí de Moisés, justamente este hombre precioso de Dios, este hombre que fue aquel que Dios comisionó para librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y habla aquí justamente de su experiencia de fe. Por la fe hizo esto, y Dios estuvo con él, obró a través de su vida, y está explicando aquí un momento determinado de ello. Dice: por la fe dejó a Egipto, o sea, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A pesar de los peligros, a pesar de esa amenaza grave, tremenda, que era tener justamente a este hombre poderoso de Egipto, dice que Moisés se mantuvo por la fe, se mantuvo como viendo al invisible. Él tenía tal confianza en Dios que podía espiritualmente verlo a él, y no vio los problemas, no vio la amenaza de Faraón, sino que siguió adelante, y realmente Dios premió esa fe, dándole grande victoria, dándole ese sueño que había en el corazón del pueblo que estaba esclavizado en Egipto, de ser liberado de esa esclavitud y de poder ir a la tierra prometida. Para finalizar, que realmente Dios nos ayude en este tiempo especial que estamos viviendo. Nosotros debemos ser influencia en la gente, teniendo justamente esa convicción firme en este Dios infinito, en este Dios soberano, en este Dios que tiene el control de todas las circunstancias en esta vida. Este Dios que no lo agarra nada desprevenido. Que podamos nosotros, como empezábamos en Hechos 14, tomemos esta exhortación de parte del apóstol para nuestras vidas. Dice que el apóstol los exhortó a que se manteniesen firmes en la fe, que podamos mantenernos firmes en la fe en Jesucristo, porque Él justamente es fiel a nuestra vida. Él es aquel que premia. Recuerda lo que leíamos antes, dice: porque Él es galardonador de aquellos que tienen fe, aquellos que le buscan con fe. Él los premia, Él bendice esta fe. Y esta fe es algo que nos ayuda a estar firmes en el camino del Señor. Esta fe, esta confianza en Dios, esta confianza plena en Dios nos ayuda a perseverar en el camino del Señor cada día. Dios bendiga su palabra y nos ayude en este tiempo a tener estas cosas en nuestro corazón, a atesorarlas. Vamos a hacer una pequeña oración al Señor, orar por cada uno de nosotros, para que Dios nos fortalezca, para que Dios también oremos para que Dios
nos mantenga en esa unidad, espiritual, aunque no nos podemos ver y uno extraña tanto el poder verse, poder estar en comunión, congregarnos, pero en oración podamos orar unos por los otros, podamos estar unidos de igual manera entre tanto que pasa este tiempo. Oramos al Señor, por favor. Señor amado, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por esta fe que tú has depositado en nuestras vidas, esta fe que es mucho más preciosa que el oro, esta fe que nos conecta con el Dios infinito, esta fe que es poderosa porque está fundada en este Dios soberano, en este Dios omnipotente, en este Dios todopoderoso. Señor, muchas gracias te damos por ello. Pedimos tu bendición para cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que no falte la fe en el corazón, que aquel que flaquea, aquel que está desanimado, tú le levantes, Señor, en la confianza en Jesucristo, en la fe en este Dios todopoderoso. Señor, bendice a tu pueblo y bendice, Señor, y este mundo. Señor, ten misericordia, Señor, de este mundo que está allí en un temor, en ansiedad, en depresión, por tantas cosas que suceden. Pero seas tú, Señor, con tu verdad, seas tú con tu Espíritu Santo obrando para atraer al corazón de los hombres a tu persona. Atráelos, Señor, en pos de ti, para que en pos de ti puedan correr. Muchas gracias te damos por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente, queridos hermanos, y sigamos adelante, sigamos firmes en la confianza en nuestro Dios, que hay grande galardón. Sigamos unidos a través de estos videos, a través de estos horarios que ya están estipulados para poder juntarnos y tener ese tiempo todos, aunque estemos en nuestras casas, pero al mismo horario poder estar juntos y poder recibir la palabra de Dios, poder orar, poder bendecir al nombre del Señor. Dios le bendiga ricamente. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande.
esta noche alguien cree. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. ¿Ustedes? Más grande que el gran yo soy. Eso es verdad. No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Oh no, su poder transforma todo. Cierra la boca de los acusadores. Él calla la voz del temor. Es grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande. Mucho más grande.